Buenos días, hermanos. Bueno, creo que no solamente hay que procurar a los ancianos. La palabra de Dios nos enseña que hay que procurar pues a todos los que necesitan. Y precisamente el día de hoy vamos a ver sobre la procuración de alguien en necesidad y las controversias. Escúchalo usted bien, las controversias que existen respecto de si se debe o no se debe. La Biblia nos da la oportunidad de ver muchas cosas, y el Espíritu Santo nos enfoca en ciertos detalles que a lo mejor pasan desapercibidos cuando leemos la Biblia comúnmente. Pero cuando es el Espíritu Santo el que nos salta a nuestra vista detalles, nos sorprendemos y nos damos cuenta de cuán profundo puede ser los sucesos de los cuales la Biblia nos narra casos. En este caso yo lo voy a invitar el día de hoy a que veamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Y es el caso de un hombre que precisamente nació ciego. Para los conocedores de la ley, como eran los sacerdotes, como eran los judíos, ellos sabían de antemano que la ley decía que se tenía que procurar a los ciegos, igual a los sordos y a la gente que tuviera alguna deficiencia en sus sentidos. Se tenía que procurar con mucho respeto, y era algo que no era opcional, era una ley que se tenía que hacer y se tenía que guardar. No solamente para los judíos. Si usted es cristiano, también usted tiene la responsabilidad de brindarle ayuda cuando vea usted a una persona inválida, a una persona ciega, a una persona sorda. Y cuidado de aquellos que se burlan de quienes tienen ciertos defectos. Yo tenía un maestro que me enseñó cuestiones de trabajo, de plomería. Él era sordo, él era de Tepito, y se había quedado sordo por el box, por tanto golpe. Pero él mismo se mofaba de su deficiencia, y cuando uno platicaba con él y se daba cuenta él de que no había entendimiento, él mismo se mofaba y decía: no me grites, que no estoy sordo. Pues por eso te grito, porque estás sordo. Pero él mismo lo hacía y se mofaba de algo, y él sabía muy bien el silencio en el que vivía. Recuerdo, realmente fue un gran amigo este hombre. Pero vamos a ver este caso de una persona que nace ciega, y yo lo voy a invitar a que analicemos este capítulo y realmente que usted se dé cuenta qué complejos somos los seres humanos. Qué complicado es el asunto cuando alguien recibe un favor. En vez de que sea fiesta y sea una gran emoción y algarabía, tal parece que a veces es más problemático de lo que usted se pueda imaginar. Vamos a ver este caso en el capítulo 9 del libro del Evangelio según San Juan. Le voy a invitar a que leamos primero del versículo 1 al versículo 12. Damos gracias, hermano.
Señor Jesús, te seguimos alabando porque tu palabra, Señor, es maravillosa, es algo increíble lo que tú nos permites, Señor, ver a través de ella, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ilumines, que abras nuestros ojos, que podamos ver aquello que a veces pasa desapercibido, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Recibe la alabanza y la gloria, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén. Estamos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo fue que te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Para empezar, pues nos salta a la vista este detalle en el cual pues los discípulos le preguntan, y hasta puede parecer hasta absurdo, porque le preguntan, Señor, ¿quién pecó para que haya nacido ciego, él o sus padres? Pues en primera, él no pudo haber pecado al nacer, y la otra era de que en la ley judía precisamente dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los que no guardan sus mandamientos. Y como judíos ellos mismos sabían que muchas de las enfermedades, muchos de los males y de los padecimientos son consecuencia precisamente del pecado. Entonces por eso venía esa pregunta, ¿quién pecó? Él no podía haber pecado porque pues, nació ciego. ¿Cómo pudo haber pecado? O sea, si es del nacimiento el mal que tenía, no era un accidente ni algo le había ocurrido, sino simplemente había nacido con ese problema. Y sus padres pues no tenían nada que ver, por lo que Jesús mismo dijo, no es que haya pecado él, ni que hayan pecado sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Escuchaba en estos días que hay quienes dicen que los evangelios muestran a Jesús como siervo, muestran a Jesús como rey, muestran a Jesús como maestro y muestran a Jesús como Dios.
y que el Evangelio de Juan, mucho se dice que es el Evangelio que muestra a Jesús como Dios. Si usted está definido en que usted cree que Jesucristo es Dios, los 4 evangelios le van a parecer que van a hablar de lo mismo, que le van a estar mostrando que Jesucristo es Dios, que es el Señor. Y hay cosas en las cuales tenemos nosotros que aprender. Gloria a Dios, porque vemos a Jesús obrando o como el Hijo de Dios, como el Mesías, o como Dios mismo. Sí. Usted se puede preguntar ¿por qué? Como el Mesías, ¿por qué? Porque el Mesías venía a salvar. Y en muchos de los milagros que Jesús hizo, le decía a la gente, pero vete y no vuelvas a pecar. Y estaba actuando como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Pero en este caso, estaba actuando como Dios mismo. Y usted se va a preguntar, ¿pero por qué está actuando como Dios mismo? Pues sí, porque este ciego no había pecado. No había pecado para que él naciera ciego. Y Jesús mismo dijo, gloria a Dios. Jesús mismo dijo, este nació ciego para que la obra de Dios se manifieste en su vida. ¿No es cierto? ¿Y cómo se manifestó la obra de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Perdón? Le dio la vista, pero ¿cómo se la dio? Hizo lodo. ¿Cómo creó Dios al hombre? De la tierra. Formó al hombre de la tierra. Lo hizo de la tierra. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién estaba sanando al hombre con lodo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Cómo que estaba entonces actuando? Como Dios. Como Dios mismo. Porque el mismo Jesús dijo, es para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Quién puede crear un órgano? No solamente el Señor. Este hombre vivía en su ceguera desde que nació. Probablemente en la cuenca de sus ojos no tenía los ojos, no sé. Algo faltaba ahí adentro. Y el único que podía haber hecho el milagro de poder haberle dado la vista era Dios mismo. Usted se puede sorprender cuando va usted al hospital de la ceguera. Es increíble cuánta gente hay que está enferma de los ojos. Hace unos meses acompañé a mi mamá porque se está atendiendo de sus ojos y realmente yo pensaba que era, pues no sé, unas 100 personas las que habían. No, eran miles. Cientos de personas que van porque tienen un problema visual. Y si a usted le interesa, bueno, tiene que ir a sacar una ficha a las 2, 3 de la mañana. Dan solamente 25 fichas y a las 5 de la mañana ya no hay fichas. Porque es un problema muy común. Así era el problema muy común también en Israel en tiempos de Jesús. Y si usted analiza los evangelios, muchos ciegos se acercaron a Jesús, pero no eran ciegos de nacimiento, eran ciegos porque había una epidemia en aquel tiempo en Israel, y se dice que por cuestiones del virus, de alguna tifoidea, o por cuestiones del sol, o por cuestiones de la arena del desierto, la gente tendía a quedarse ciega, o simplemente por picaduras de moscas. La gente tendía a quedarse ciega, al igual que el síndrome de los leprosos. Había mucho leproso también en Israel. Sin embargo, en este caso vemos que este hombre
no era por enfermedad, no era por un mal, sino que él había nacido ciego. Y Jesús, y grábeselo usted bien, hizo lodo. Y tal vez haya quienes refuten mucho. No, pero es que dice en Génesis que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Bueno, Señor, vamos a ser así enfáticos. ¿Y qué es el polvo? Pues es tierra. Y si usted le pone agua a la tierra, ¿qué es? ¿Qué se hace? Pues se hace lodo. Pero ahorita vamos a ver el caso de la gente tan compleja que es, porque ¿qué haría usted si alguien de su familia recibiera la vista después de ser ciego? ¿Qué haría? ¿Cómo se pondría usted, hermana? ¿Feliz? No, hombre, yo haría una fiesta y haría algo grande, grandioso. Ahorita yo estoy muy contento porque mi mamá tenía un problema de su ojo, por eso la acompañé, porque ella nos tuvo que insistir que ya no veía con un ojo. Y cuando la llevamos allá, precisamente sí tenía un daño muy severo. Y ahora mi madre comienza a ver y yo estoy feliz. Y cuando le pregunto, madre, ¿cómo estás? Pues ya veo sombras. ¡Ay, qué bueno que ya ves sombras! ¡Qué bueno que tu visión se está recobrando! ¡Gloria a Dios! Pero ahorita vamos a ver la complejidad de este caso, porque este hombre recibe la vista. Y en vez de que la gente estuviera muy contenta, comienza el chismerío desde los mismos vecinos. Porque vemos en este caso que los vecinos y la gente que estaba con él le preguntaron, ¿cómo recibiste la vista? ¿Qué fue lo que te pasó para que recibieras la vista? Y la incredulidad a veces puede ser muy peligrosa. Porque en vez de alabar y glorificar a Dios por sus obras, nos cuestionamos de si es cierto o no es cierto. Continuamos leyendo ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Antes de que pasemos, dice, yo me imaginaba mucho, dice que Jesús hace el lodo y se lo unta en los ojos al ciego, pero yo me imaginaba ese trayecto en el que este hombre iba con los ojos llenos de lodo y que iba al lugar a donde Jesús le había dicho que se enjuagara. Le dijo que fuera ¿a dónde? Al estanque de Siloé. Tal vez suele pasar como se piensa también en otros casos, que la gente hubiera podido tomar otra opción, pues para que ir al estanque, pues agarro una cubeta, un balde de agua y me lavo y ya. Sin embargo, la orden fue específica: ve al estanque de Siloé y lávate. Esta era una costumbre que tenían los judíos, de que cuando iban ya sea a algún estanque o iban a alguna pila, era para purificarse, para limpiarse. Y Jesús le estaba mandando que fuera a ese lugar, al estanque de Siloé, para que se limpiara. El lugar dice que se llamaba Enviado, que fuera ese lugar para que se limpiara y que pudiera recibir su milagro. Aquí hago un poquito de énfasis, porque a veces no está uno muy de acuerdo en ciertas cuestiones de milagros y de obras que uno le plantean, pero es necesario que cuando usted le pida algo al Señor, siempre es importante que uno se ponga a cuentas con
Siempre es importante que si usted ha hecho algo y tiene usted que ponerse a cuentas, que arrepentirse, siempre es importante que usted se arrepienta para que usted pueda recibir su milagro. Así vemos que este hombre dice que fue mandado para que se limpiara. Ha de haber sido maravilloso poder ir con los ojos llenos de lodo y lavarse la cara en el estanque de Siloé. A ver, cierre usted sus ojos tantito. Cierre usted sus ojos. Ábralos. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Y usted nada más vivió un momentito sin ver nada. ¿Qué cree que le haya sentido ese hombre después de estar años ciego y de repente abrir los ojos? ¿Qué cree que le haya parecido? Maravilloso, ¿no? ¿O ya no le impacta a usted? ¿Ya no le impacta? ¿Sí le impacta? Bueno, ha de haber sido algo maravilloso el poder ver y ir a Jesús, aquel que le había untado los ojos con lodo, y decirle: ya veo, Señor, ya puedo ver. Continuamos, hermano. Leemos del versículo 13 al versículo 23. Amén. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Fíjese nada más. ¿No le parece a usted que ya rayaba en lo absurdo? Entonces, ¿qué podía hacer uno el día de reposo? ¿Qué trabajo puede haber sido el haber hecho tantito lodo con la saliva? No estaba haciendo un bulto de cemento, ni estaba echando las carretillas de concreto, si nada más había sido tantita saliva con tierra. Eso era todo lo que Jesús había hecho para poderle hacerle bien a una persona. Y sin embargo, vemos todo lo complejo que puede ser el ser legalista, hermano. Versículo 14 nuevamente. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Jesús mismo en una ocasión les dijo: ¿es lícito hacer el bien en día de reposo o no? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Es lícito que pueda usted hacer el bien o no? Sí. Hoy es día de reposo, ¿verdad? A ver qué pasaría como día de reposo si usted sale y va al súper y en el súper se cae alguien. ¿Lo va a levantar usted? Claro. ¿O no lo levanta porque es día de reposo? Sí. A cualquier otra persona, dice el hermano. Pues sí. Ahora, Jesús había hecho solamente un poquito de lodo. Así era realmente de estricto. Así era de incongruente el asunto del judaísmo para sus conveniencias. Porque en cierta ocasión Jesús mismo les dijo:
No me digan que si se cae una de sus ovejas a un hoyo, ¿a poco no la sacan de ahí? Pues claro que la sacan, porque pues es dinero, es su propiedad. Pero era una exageración realmente la que se vivía en ese entonces, y la que se puede aún estar viviendo con gente que llega a ser legalista. No, el día de reposo yo no hago nada. Se ha hablado y se ha dicho que el día de reposo las mujeres tratan de descansar, que los hombres las inviten a comer. Pero hay quienes dicen, no, a mí me lo cumples, cada semana me tienes que llevar a comer, porque se dijo en la iglesia, y es más, el hermano pastor dijo que es día de reposo, que no tienes que cocinar. Eso es un legalismo. Pues cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, pues no se pudo. Sí, pero no estamos infringiendo la ley. Infringiendo la ley, el hecho, y déjame decirlo para aquellos que a veces no tienen mucho sentido en el asunto de los mandamientos. Tan válido es que usted no robe, tan válido es que usted no adultere, como tan válido es que el día de reposo usted lo guarde. ¿Sí? Porque es un mandamiento. Santificarás el día de reposo. Lo guardarás para el Señor. Jesús lo estaba guardando, no estaba faltando, y estaba haciéndole el bien a una persona. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Continuamos entonces. ¿En qué versículo nos quedamos? 16. ¿En cuál? 17. Lo volvemos a leer. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene para preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fíjese esta situación, hermano, que es muy delicada y que mucha razón llevaban los judíos en querer tener evidencia, porque así como antes, ahora existen muchos charlatanes. Ellos quisieron confirmar si verdaderamente este hombre era ciego, y mandaron a llamar a sus padres. Ya los vecinos ya les habían dicho que había ocurrido un milagro, y posteriormente los vecinos llevaron ante las autoridades al que había sido ciego, como si hubiera sido un criminal, a ver cómo veía, qué había pasado. Querían indagar qué había pasado. Y los fariseos, los sacerdotes, pues mandan a llamar a los padres para que confirmaran que verdaderamente era su hijo, y que cómo había pasado, si había nacido ciego, cómo había recibido la vista. Hoy en día, y ha pasado siempre en la historia durante estos 2000 años, existen muchos charlatanes, y mucho lleva de cierto, mucho lleva de tener esas precauciones,
de realmente confirmar si los milagros son fidedignos, si son ciertos. Porque hay muchos milagros que son solamente charlatanerías, mentiras. Hoy en día hay muchos congresos, hay muchos eventos donde se habla de milagros, pero milagros que usted no puede siquiera identificar si es cierto o no es cierto. Y muchos llevaban de razón los judíos en confirmar si era cierto que este milagro había sucedido. Y en primera, era un milagro fuera de lo normal porque había nacido ciego. Toda su vida había sido ciego. 2, había evidencia de que sus vecinos podían constatar que era ciego. 3, sus padres mismos también podían confirmarlo. Y era una evidencia tangible. Hoy en día le pueden decir a usted que Dios lo sanó de algo. Como en muchos congresos, y pensaba hace rato en la mañana, en estos congresos le dicen, el Señor te sana de la próstata. Ah, caray, tú puedes decir, bueno, pues yo no tengo próstata. O, hermano, el Señor lo sana del útero. Pues, ¿qué óvole? O sea, el Señor la sana a usted del hígado. Y usted dice, pero si yo no sufro del hígado, yo no tengo próstata, yo no tengo útero. Y así pueden ser a veces de absurdos esos milagros que a veces se promueven, en los cuales no hay una evidencia. Y la Biblia nos habla de evidencias. Este hombre era ciego de nacimiento. Había pruebas. Anteriormente, los que pasaban por confirmar los sucesos eran los fariseos. Hoy en día, ¿saben quiénes son los que ponen a prueba los milagros? La ciencia, los científicos, los médicos, la gente que de alguna manera trata de comprobar si es cierto los sucesos, las cosas que pasan. Hoy no vino, pero a mí me gusta mucho platicar con Claudia, la hermana de Mariel. Ustedes han visto que ella tiene el problema de síndrome de Down. Pero cuando usted habla con ella, a mí me encanta porque le dice, yo soy un milagro de Dios. Eso es lo primero que ella dice, yo soy un milagro de Dios. Y a mí me sorprende porque es una muchachita que sabe leer. Y usted se pone a platicar con ella y parece que no estuviera mal. Pero ella siempre le dice, antes que todo le dice, yo soy un milagro de Dios. Los milagros de Dios son tangibles, hermano. Son palpables. Por eso, en muchos de esos eventos hay mucho engaño, muchas cosas en las que se puede poner en duda. Y usted vio que esta persona era paralítico, y usted vio que esa persona era ciega, usted vio que esta persona verdaderamente tuviera cáncer. Dios hace milagros y no necesita de charlatanes, hermano. Dios puede hacer las cosas maravillosamente. Y nos muestra que este hombre era ciego de nacimiento, no dice si tenía, no sé, los ojos o no los tenía. Él hizo el milagro perfecto en su vida. Entonces podemos aprender también de esto. Usted le puede preguntar, y lo digo para la gloria de Dios: Madre, ¿será un milagro de Dios ahora?
ella lo puede decir. Y usted, déjeme decirle, sus padres son los que dan testimonio de usted. Y sus padres son los que pueden decir si usted es un milagro de Dios o no. Por su vida, por su transformación, por lo que el Señor ha hecho con usted. Sus padres son los que pueden decirlo, sus vecinos. Por eso yo le pregunto, ¿usted es un milagro de Dios, hermano? Sí. Amén. ¿Segura? Amén. Valdría la pena preguntarle a tus papás. Por eso ahorita yo le preguntaba a mi madre. ¿Sabes por qué? Pregúntale a mi madre nomás todos los dolores de cabeza. Pobrecita de ella, cada fin creo que tenía miedo que llegara el viernes, sábado y domingo. Tenía miedo. Y por eso le pregunto, para la gloria de Dios, ¿soy un milagro de Dios, madre? Así como nuestra amiga Claudia, que hoy no vino, que ella misma dice, yo soy un milagro de Dios. Amén, hermano. Amén. Continuamos. Versículos del 24 al 34. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Ahí dejamos tantito. ¿Por qué creen ustedes que estos fariseos le estaban preguntando a Jesús, a este ciego, cómo había recibido la vista? ¿Por qué creen que se lo estaban preguntando? ¿Estaban admirados? ¿Tenían curiosidad? Sin duda cualquiera tendría curiosidad, porque hoy en día si alguien se hace millonario, lo primero que le preguntan, ¿y cómo te hiciste rico? Pásame la fórmula, ¿cómo le hiciste? Aquí le estaban preguntando, ¿cómo hizo? Y probablemente más de uno pensó, caray, si el lodo es la solución, pues yo también voy a hago lodo y se los pongo para que vean. Pero tenían la curiosidad, querían saber qué había pasado. Pero para ellos, por la dureza de su corazón, no podían entender que esto estaba pasando porque Dios se estaba manifestando, porque Dios estaba haciendo su obra. Dios estaba mostrando a su pueblo para que ellos vieran y entendieran. Y sin embargo, tal parece que los ciegos no eran los que no tenían ojos, sino los ciegos eran otros. ¿Qué te parece, hermano? Maravilloso, ¿verdad? Versículo 27. Y les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, hace la voluntad y Dios oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿No les había dicho yo a ustedes que una de las cosas que Dios pedía en el Antiguo Testamento era el respeto a los ciegos, era el respeto a los sordos, era el respeto a la gente inválida? Y sin embargo, con este hombre no se estaba haciendo tal cosa. Si lo único que él tenía, que él mismo decía: es maravilloso que alguien me haya abierto los ojos, y si es pecador no lo sé, pero él hizo este milagro. Y sin embargo los religiosos estaban: insiste, y cómo. Y es que así parece a veces esa lucha entre los que creen y los que no creen, y es una lucha interminable de si Jesús es Dios o no es Dios, y nos complicamos de existencia. Por eso, para este hombre fue una gran lección que nos da, porque se le había recibido el milagro. Y él mismo dice: pues si es un pecador o no es un pecador, no lo sé, pero él hizo este milagro. Que si creo, claro que creo. Claro que creo en lo que este hombre hizo. Para terminar, concluimos el capítulo. Versículos del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado. A ver, hermanos, aquí vamos a hacer vamos a meternos un poquito en problemas. ¿Qué les parece? Fíjense. Aquí habla de una expulsión. Cuando a alguien se le expulsa, es una situación muy vergonzosa. Es una situación en la que se usaron todos los medios, se vieron todas las formas, pero que ya no se pudo llegar a un arreglo, y no hay más que despedirlos. Déjeme decirle que hoy en día ya no se hace este tipo de situaciones. Yo crecí en una iglesia en donde cada mes había expulsiones. Cada mes se reunían los ancianos y se determinaba a quién se expulsaba. Y la expulsión, no crea usted que era en lo privado, la expulsión era pública. Y era muy doloroso. Hoy en día a la gente no le puedes decir nada, porque lo toman como una ofensa, como una agresión, y mejor se van. Y a veces dicen que se van porque los corrieron. No es cierto. Una cosa es la expulsión, y otra cosa es que la gente no quiera escuchar las exhortaciones. Cuando se lleva a cabo una expulsión, creo que es porque ya se agotaron los medios, porque se hicieron muchas cosas y que no se pudo concluir nada. Jesús sabía que era una situación muy penosa para este hombre que había sido ciego, que había recibido un milagro,
Si Él se había manifestado la bendición y la obra de Dios en su vida, ¿por qué expulsarlo? Si lo único que hacía era dar testimonio de que estaba ahora viendo. Es como el caso de Lázaro. Si usted estudia el caso de Lázaro, a Lázaro Jesús lo levanta de la muerte y resulta que después querían matarlo porque había resucitado. Así parece de complejo a veces el asunto de creer en Dios. Usted piensa que la gente se va a maravillar y va a estar muy contenta. Pues discúlpeme, pero no. Yo recuerdo que cuando me convertí al cristianismo, uno de mis peores enemigos fue el sacerdote de la misma iglesia del pueblo. ¿Y sabe cómo me perdonó? Me perdonó porque una ocasión lo encontré tirado en la calle todo borracho. Y porque lo levanté y porque lo llevé a la capilla, porque tuve la oportunidad de llevarlo para que nadie lo viera. Después se dio cuenta de que aquel a quien él atacaba lo había ayudado en un momento de necesidad. Pero eso gracias a Dios, porque solamente Dios puede hacerlo. Y es el amor que Cristo tiene también para con nosotros. Dice que Él vino no para que la gente se pierda, sino para que proceda al arrepentimiento. Por eso yo le pregunto, ¿cómo ve usted a Jesús? ¿Como Mesías? ¿Como Dios? ¿Cómo que lo ve usted? Dios. Este capítulo parece muy interesante porque pues el único que puede formar al hombre del polvo de la tierra, se lo vuelvo a repetir, ¿quién es? Dios. Usted lo dijo. Usted lo dijo, hermano. Vamos a concluir. Versículos del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Entonces dudó el ciego y no le creyó. Dice eso. Caray, imagínense después de que había sido ciego y que alguien lo sana, que alguien hace el milagro y todavía ponerse sus moños y decir: no, pues hasta no ver, no creer. Pues primero veo y después voy a creer. Dame chance de confirmar, de tomar datos y de ver si es y quién es. Él creyó, claro. Usted ha recibido milagros de Dios, hermano. Amén. Y cree entonces que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Cree usted que Jesucristo es Dios? Amén. ¿O no va a dudar? Amén. Es como el ciego. Somos como los ciegos que hemos recibido por la gracia de Dios la vista, y lo primero que vemos cuando hemos sido perdonados, ¿a quién es? A Jesucristo. Cuando usted es perdonado, lo primero que ve es a Jesucristo, lo ve en su gran amor y dice uno: Dios mío, gracias por lo que hiciste en mi vida, Señor. Gracias porque me perdonaste, porque me sacaste de donde estaba. ¿Cómo dudarlo? Es como si el ciego hubiera dudado. Pues, a ver, demuéstramelo. A ver, demuéstrame que tú eres. A ver, ponme otra vez los dedos para ver si es que con tu tacto llego a darme cuenta de que si eres tú. Pues no. Jesús le dijo: el que está contigo, Él es. ¿Qué fue lo que hizo después? Dígame qué dice. Creyó y le adoró. ¿Quién es el único digno de adoración? Al Señor tu Dios adorarás.
Solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Por qué le permitió adorarlo? Porque es Dios. A veces se necesita estar ciego para poder ver. Versículo 37. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecados, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Sorpréndase, admírese, maravíllese, glorifique a Dios porque le da la oportunidad de poder ver, de poder percatarse de muchas cosas. Pero el mayor de los pecados es la soberbia, es la arrogancia, es el despotismo de aquellos que creen que todo lo saben. Y en este caso los fariseos, ellos pensaban que todo lo sabían y que ellos iban a conocer al Mesías cuando Él viniera. Y sin embargo a los suyos vino y los suyos no le conocieron, pero les dio potestad de ser hechos hijos a los que creyeron en Él. Yo creo que Jesús es el Señor. Fui ciego y ahora veo, y yo creo que Jesús es el Señor. ¿Usted qué cree, hermano? Pues gloria a Dios. Bueno, pues el hermano le quería dar un aplauso. Pues vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Cómo que no? Decía el ciego: pues yo no sé quién, yo no sé, pero es maravilloso lo que Él ha hecho. Pues claro que es maravilloso. Y sus vecinos, su familia es testigo de lo que usted ha sido cambiado, de esa transformación. Y si aún todavía en su familia o sus vecinos no se percatan, pues tenemos que seguir trabajando, tener ese cambio, esa transformación. Por eso Jesús mismo decía: yo no soy de este mundo. Wow. Pues démosle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, a ti sea la gloria, Padre, y a ti sea la alabanza, Señor. Bendito eres, Señor. Creemos, Señor, y te adoramos, Señor. Te adoramos porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. Señor, yo te adoro, Señor, porque veo uno, Señor, como muchas divinidades, Señor, existen, muchos ídolos, Señor. Y me asombra, Señor, tu paciencia para aguantar, Señor, y soportar tanta ofensa, Señor, desde el principio de la creación. Padre, tu amor es infinito, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque eres sabio de corazón. Señor, tú creaste a dos hombres. Creaste a Adán y creaste a Eva, Señor. Y de dos, ahora vas a recoger una tremenda cosecha. Miles y millones de personas, Señor. Señor, salvadas, Señor, y creadas para ti. ¿Cómo no admirar tu grandeza, Señor? ¿Cómo no admirar esa sabiduría como tú has hecho las cosas, Padre?
Por eso te honro, te glorifico, Señor, y te doy la gloria. Y gracias porque has abierto nuestros ojos para que veamos, Señor, tu luz, Señor. Recibe la alabanza, Padre. Gracias, Padre, gracias, y bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a perseverar, Señor, a pesar de todas las tribulaciones y todos los obstáculos que se nos presenten. Ayúdanos a seguir adelante, adorándote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, seguirlo conociendo, Padre, porque esta es tu voluntad, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Reciba la gloria, reciba la alabanza y reciba la honra de estos que eran ciegos y que ahora, Padre, podemos ver. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le doy un aplauso al Señor, hermano?